Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a empezar este devocional. Oremos juntos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por que nos sostienes con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir conociendo tu palabra, aprendiendo más de ti, a ponerla en práctica en el día de la prueba, Señor. Danos fortaleza, danos capacidad para saber resistir el día malo y darte gracias también en todo tiempo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a leer Nehemías 8, versículos del 1 al 12. Y el pasaje de hoy se titula Anhela la palabra. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. A lo largo de todo el pasaje que hemos leído, vemos de inicio a fin la obra transformadora de Dios. Desde el primer versículo vemos a un pueblo hambriento de la palabra de Dios, que anhela, mostrando un interés genuino, cuando ellos se dirigen a Esdras y les piden que traigan el libro de la ley de Moisés, el cual había sido dado a Israel por Jehová.
Este pueblo tenía hambre de la palabra. Por eso también a lo largo del pasaje vemos esa actitud de receptividad espiritual. En más de una ocasión se resalta que ellos estaban atentos, escuchando la palabra de Dios. Ellos tenían los oídos inclinados para recibir la instrucción de Dios. Aquí también vemos de que Esdras es un instrumento clave para hacer llegar y explicar, dar a entender la palabra al pueblo. Y podemos también citar Esdras 7:10 en la traducción de Reina Valera, cuando dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En la versión de Nueva Traducción Viviente también dice que él había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y enseñanzas al pueblo de Israel. Y qué importante resaltar esto. Existe aquí este personaje, Esdras, elegido por Dios para preparar su corazón. Él mostraba una decisión firme, una actitud de estudiar la palabra, de entenderla mejor, de meditarla, de obedecerla. Es importante eso, ¿no? Obedecer la palabra de Dios que se recibe y luego servirlo a través de la enseñanza al pueblo de Israel. Y llega ese momento en su vida en el cual encuentra a ese pueblo hambriento de esa palabra. O sea, para dar ese don, esa preparación que había recibido durante un tiempo, y confluye con este pueblo hambriento de la palabra. Por un lado, él se preparaba y en un momento determinado encuentra a este grupo humano que tenía ese deseo de aprender más de Dios. Entonces allí vemos cómo la obra del Señor se manifiesta y se da por completo. De esa manera también nosotros hoy por hoy estamos aprendiendo la palabra del Señor, estamos viendo día a día estos devocionales u otras prédicas que podemos también escuchar, porque tenemos ese hambre espiritual de conocer más de Dios, de amarlo y de obedecerlo. Y en algún momento también el Señor nos mostrará ese propósito, nos hará ir también de pronto a un grupo humano en el cual todo lo aprendido podamos enseñar, podamos dar de lo que por gracia hemos recibido. Y así el Señor siempre se interesa porque sus hijos, porque su iglesia sea continuamente edificada. Es por eso, hermanos, que valoren este tiempo de enseñanza por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo. Es un tiempo de aprendizaje, de entrenamiento espiritual, que si ustedes son perseverantes, día a día se preocupan por recibir ese alimento espiritual, van a estar perfectamente capacitados para toda buena obra, y llegará el momento preciso en el cual recibiremos el llamado para ponerlo en práctica, porque así nosotros estamos llamados a servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos. También más adelante vemos en el versículo 3 se resalta de que este libro de la ley de Dios fue leído en la plaza desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde el amanecer hasta el mediodía. Imagínense, hermanos, cuántas horas de continuo fue leído el libro ante una multitud de personas que querían recibir la palabra de Dios. Y como se dijo hace unos instantes, todo el pueblo estaba atento
al libro de la ley. Imagínense esa escena tan hermosa en que había muchas personas que estaban atentos escuchando la palabra de Dios, y había ese hombre, esa persona que estaba explicándola. Más adelante, en el versículo 6, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Este pueblo estaba siendo ministrado por la presencia del Señor, estaba siendo transformado, sus corazones estaban siendo conmovidos, porque ellos dicen amén cuando se refiere a Jehová como Dios grande. Ellos reconocen el poder del Señor. Ellos alzan sus manos en reverencia. Ellos se humillan y adoran a Jehová inclinados a tierra. Esta actitud de humildad denota claramente que el Señor estaba conmoviendo su corazón. Más adelante, en el versículo 7, se narran ciertos nombres de los levitas, y nuevamente se dice que el pueblo estaba atento en su lugar, en señal de silencio, de respeto, atentos a la palabra. Y es importante mencionar estos nombres porque estos levitas fueron quienes explicaron la palabra, dándole claridad, de pronto absolviendo dudas, consultas de estas personas, porque en el versículo 8 dice, ¿no?, de modo que entendiesen la lectura. O sea, vemos aquí una forma de explicar o exponer la palabra de Dios, no solamente de una manera narrativa, sino era muy importante para Esdras y estos levitas de que las personas que estaban allí reunidas entendiesen con claridad el mensaje, para que ellos puedan internalizarla de manera correcta, ¿no? Porque ellos dicen, ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces, este grupo humano también fueron como instrumentos para la enseñanza de la palabra. Fueron los maestros que ellos pudieron explicar a las personas la palabra de Dios, ¿no? Qué hermoso esta escena, ¿no? Se la podamos recrear mentalmente. Y aquí vemos nuevamente, ¿no?, que ellos estaban atentos en su lugar. O sea, ellos tenían un corazón abierto, dispuesto a aprender de Dios, a escuchar la palabra, a recibir consejo de prudencia, justicia, de juicio, equidad, ¿no? Es cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Más adelante también, en el versículo 9 dice, Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Aquí vemos un acto de contrición y arrepentimiento por parte de las personas que estaban escuchando la palabra. Ellos sintieron una convicción profunda de su situación espiritual, de su pecado, que generó esto una conmoción emocional, al punto que ellos lloraban oyendo la palabra de la ley. Esto es lo que se deduce de que luego de una exposición de la palabra, de una predicación de la palabra extensa y también de su explicación a detalle, permite o conduce a una renovación, una restauración espiritual. Y es por eso que la palabra que penetra en lo más profundo de nuestro ser es lo que genera, ¿no? Nos confronta, nos hace ver cómo nos encontramos, nuestra condición espiritual. Más adelante ellos les dicen que no se pongan tristes, ¿no? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y en efecto, en la presencia de Dios hay gozo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, somos llamados o debemos dejar el lamento, la tristeza, y al
contrario, debemos de hallar ese gozo que no lo podemos hallar en ningún lugar ni con ninguna persona, sino solo en la presencia del Señor. Aquí se les está invitando al pueblo a experimentar esa nueva relación con Dios. Dice: a todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y qué hermoso. Ellos fueron receptivos, ellos obedecieron, cambiaron de actitud, ya dejaron de lamentarse por su condición espiritual y pasaron esa transición a experimentar el gozo del Señor. Y también lo que provoca la palabra del Señor es a accionar, a hacer algo por el prójimo, ¿no? Y en este caso podemos también entender que ellos fueron conmovidos a predicar la palabra a otras personas. Definitivamente este pasaje nos narra la obra transformadora del Señor de principio a fin en este grupo humano, de una restauración espiritual, de un entendimiento y de una correcta aplicación de la palabra. Un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de condición. Y es lo que también nosotros estamos llamados, no solamente en la meditación de esta palabra, sino diariamente a disfrutar de la paz y alegría en nuestros corazones, porque el Señor está con nosotros. Así que les animo, hermanos, a continuar meditando la palabra de Dios, a anhelar también la palabra, así como se llama el pasaje de hoy, y a experimentar la relación genuina con nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.